Bien, joven. Eh, Corresponde entonces hoy día iniciar esta asignatura llamada Ética General, que pretende eso, pretende entregar nociones generales sobre este tema llamado ética. La verdad es que es un curso bastante eh, curioso porque hay algunas controversias respecto a si la ética se puede enseñar. ¿Puedo enseñar ética? Eh, Hay algunos que dicen que no se puede enseñar ética. Eh, que la ética es un proceso eh, natural, humano, que es parte de nuestra idiosincrasia, nuestra formación, y que nadie puede enseñar a otros a actuar con ética. Sería fácil cambiar a una persona con un curso de ética, ¿no? Sería fácil, pero no es así. La verdad es que yo puedo hacer 50 cursos de ética y esos cursos no hacen mella en la persona, si no quiere. La máxima aspiración en un curso de ética es entregarles a ustedes una serie de conceptos que permitan desarrollar ciertos criterios. Y los criterios que ustedes puedan adquirir van a hacer de usted una persona ética. Pero yo no se los puedo, yo se los puedo sugerir, yo se los puedo enseñar, pero quien hace que el acto sea ético es usted. No es algo que se aprende, sino que es algo que se practica. Vamos a ir desenredando la madeja un poco, para contarle un poco de qué consiste esto. ¿Por qué no se puede enseñar? Pero sí se puede sugerir, sí se puede orientar, sí se puede ejemplificar, eh, sí se puede entregarle los conocimientos para que usted pueda establecer su propio criterio. Eso se puede hacer. Y eso es lo que se hace en el curso de ética. Eh, no hay grandes cosas que aprenderse, digamos. Hay grandes cosas que valorar, que es un tema que nos vamos a dedicar, el tema de las valoraciones. El tema del valor, es un tema importante dentro de este curso. Entonces, para comenzar, vamos a intentar ver el origen de la ética. Antes de comenzar con el PowerPoint que les tengo preparado para hoy día, les voy a hacer una pequeña introducción respecto a qué llamamos ética. Y les voy a contar que la ética viene de un vocablo griego llamado ethos. Los griegos hablaban del ethos, ¿no? Y de ahí de la palabra ethos se deriva el español ética. Los griegos fueron los que comenzaron casi todo, ¿no? Y este ethos griego, esta forma de mirar el mundo que tenían los griegos, el ethos, ¿cierto? Para ellos tenía tres acepciones, tenía tres significados. La primera significado del ethos es que señalaba el lugar de nacimiento. El lugar de nacimiento. No es casualidad de que todos los griegos usaban como apellido el lugar donde nacían. Platón de Atenas, ¿cierto? Eh, Andrónico de Rodas, eh, Aristóteles de Estagira, etcétera. Los griegos, Aristóteles de Efeso, ¿cierto? Aristarco de Samos,
Pitágoras, ¿cierto? De Samos también, eh, tenían como apellido el lugar donde nacían. Entonces, para los griegos era tan importante el lugar donde nacían porque se supone que el lugar donde nacían le imprimía, ¿cierto?, una especie de sello, ¿no? Y ese sello era lo que ellos llamaban el etos, ¿no? Entonces, eh, este etos, que significaba como que el origen, digamos, de dónde viene la persona, ellos eh, se conectaban, ¿cierto?, con el lugar de nacimiento. Eh, es como decir, hoy en día, por ejemplo, esta persona es sureña, ¿no? Es sureña. ¿Qué significa que una persona sea sureña? ¿No? ¿Qué significa? Eh, ¿Alguien me podría comentar? Cuando le dicen este es sureño, o este es santiaguino, peor todavía, ¿no? Este es santiaguino, ¿qué no están eh, denotando con eso? Profesor, buenos días. Dígame. Bueno, Cuando hablamos de una bueno, persona sureña en Chile, generalmente hablamos de una persona que es cariñosa, que es muy buen anfitrión en su casa, que sabe cocinar rico. Cuando hablamos de un santiaguino, generalmente hablamos de alguien que está un poquito más estresado, que tal vez es más peleador, que está a la defensiva. Esos son como esos sellos de las ciudades en nuestro país. exacto. Y cuando hablan de nortino, este es nortino, dice. ¿Cómo son los nortinos? Buenos días, profesor. Buenos días. Eh, yo encuentro Perdón, que siempre perdón, ¿cómo se pronuncia tu nombre? es Mitzia. Mixia, ya. Perfecto. Es Mitzia. Yo creo que siempre nos dicen que los nortinos somos más secos, más fríos. Por ejemplo, siempre la gente se queja que los negocios atienden mal. Mario, ¿no? Bueno, parece que los griegos tenían razón, ¿no? Parece que el lugar donde uno nace le imprime algo a las personas, ¿cierto? Un sello característico. No estaban tan equivocados los griegos. Y pasa lo mismo, ¿eh? Los argentinos, con los salteños, con los bonaerenses o los limeños, ¿cierto? Con los tagninos, etc. Pasa en todas partes. O sea, el lugar de nacimiento le imprime al ser humano, ¿cierto?, un sello característico. Algo hay ahí, algo hay ahí. Los griegos eran muy habilosos. Fíjense que la segunda acepción tiene que ver con los espíritus del lugar. O sea, los griegos no solamente se conectaban con el lugar de nacimiento, sino que además con los espíritus del lugar. De hecho, los griegos, todos los lugares, todos los espacios físicos de Grecia estaban dedicados a un dios o un semidios. Eh, y ellos eran eh, no sé, devotos, pero respetuosos del lugar donde estaban. Ellos, por eso que erigían templos por todos lados. Eh, de hecho, era tanto de así, digamos, que profesaban tu espíritu, que cuando los griegos viajaban, que viajaban muy poco, porque a los griegos no les gustaba salir mucho de sus ciudades, ¿no? Solamente se veían en las migraciones, se veían por el comercio, etcétera. Eh, Ellos instalaban su templo, digamos, llevaban sus dioses.
Y esto era característico también de los griegos. O sea, no solamente llevaban su lugar de nacimiento a todas partes, sino que además llevaban sus creencias. Ellos veneraban siempre el dios o el semidios donde ellos nacían. Tenían una cierta conexión con estos espíritus, digamos, que como que le eran dados, como que eran como padrinos de ellos, ¿no? Se sentían protegidos por estos dioses o semidioses que se conectaban por el lugar de nacimiento. Y ellos tenían esta conexión, digamos, espiritual con el lugar. Y añoraban, digamos, ellos siempre estaban conectados con su lugar de nacimiento. Y la tercera acepción tiene que ver con los hábitos y las costumbres, ¿no?, que las llevaban también, ¿no? Hay varios ejemplos de historia bien curiosos. Por ejemplo, Aristóteles Estagira, nació en Estagira, que es una ciudad pequeña, ¿cierto?, al norte de Macedonia y al sur de Grecia. Pero salió muy temprana edad, antes de los 2 años, a un año y medio, 2 años tenía cuando el padre de Aristóteles se convierte en el médico del rey de Macedonia, Filipo, y se lleva a Aristóteles, ¿cierto?, a Macedonia. No alcanzó a cumplir los 2 años en esta gira. O sea, él prácticamente no conoció esta gira, ¿no? Y pasó toda su niñez, ¿cierto?, en Macedonia, y después de Macedonia se fue a Atenas a estudiar con Platón, a la Academia de Platón, con los 12, 13 años, ¿no? Se va. Y ahí en Atenas vive hasta más o menos, hasta como los 45 años que está en Atenas. Después sale de Atenas, a los 45 años. O sea, pasó toda su vida adulta, ¿cierto?, en Atenas. Él nunca volvió a esta gira. De hecho, no creo que se acordara de esta gira. Sin embargo, él siempre se vistió, ¿cierto?, como un estagirita. A pesar de que él vivió en Macedonia y vivió en Atenas, que podría adoptar las costumbres de esos lugares, él siempre se quedó con las costumbres de esta gira. ¿Por qué? Porque era el lugar donde él nació. Y a pesar de que no vivía ahí, él tenía la costumbre, digamos, ¿cierto?, de usar la ropa del lugar donde uno nacía. Por eso era conocido como el estajerita, le decían así, en forma despectiva, por supuesto. Porque se vestía a la usanza de esta gira. Entonces, para ello, la costumbre, digamos, era parte de estetos, ¿no?, de conexión espiritual, ¿cierto? Y el lugar de nacimiento, o sea, había una conexión ahí. Eso le llamaban el etos, ¿no?, que componía, era parte de su personalidad, el etos. Y bueno, de la palabra etos se deriva la palabra ética. Bueno, la historia continúa cuando llegan los romanos. Los romanos llegan a Grecia. Los romanos, que originalmente era un pueblo bárbaro y que fueron adquiriendo cultura y que absorbe la cultura griega por ahí, por el 149 a.C. Ellos llegan, conquistan Grecia y absorben la cultura griega, porque la cultura griega era como la meta de ellos. Esto era el lugar, era el centro de la cultura de esa época. Ellos absorben esa cultura griega. Y la forma de absorberla es apoderándose, ¿cierto?, con su terminología. Es decir, le cambian a todos los dioses del mismo panteón griego, le cambian el nombre, le ponen nombres latinos, ¿no?, en latín. Zeus pasó a ser Júpiter, etc. Todos los dioses pasan al panteón romano, ¿cierto?, con su traducción latina. Y hacen todo. En realidad copian la existencia griega, la latinizan, ¿no?, la convierten
en latín, digamos, ¿no? Que es el gran aporte de los romanos. Bueno, al etos también traducen el etos, ¿eh? Lo traducen en latín como el more, el mos more, que llaman ellos, el more, que intentaba traducir exactamente lo que pensaban los griegos, pero se encontraron con algunos problemas con la traducción del more, del etos. Resulta que ellos eran un país en expansión, digamos, ¿no? Un imperio. Eh, y cuando sacaban un soldado de su tierra, eh, rara vez, rara vez estos soldados volvían a sus lugares de nacimiento, porque ellos, los romanos, tenían la costumbre, digamos, de invitar a los soldados a la guerra y las tierras conquistadas se las repartían entre ellos, repartían las ganancias, digamos, tenían botines de guerra y repartían a los que se portaban bien, ¿cierto? Mostraban valentía, les regalaban tierras conquistadas, por supuesto. Eh, entonces, de ellos no estaba la idea de conectarlos con el lugar de nacimiento. El primer problema que tenían con el etos, a la traducción del etos, al more, que no podía significar el lugar de nacimiento, porque normalmente los soldados romanos eran trasplantados, eran sacados de un lugar y puestos en otro. Y lo que no querían era que los soldados estuvieran añorando, digamos, el lugar donde nacían. Entonces le hacen una pequeña modificación al concepto del lugar de nacimiento y lo traducen no como un lugar de nacimiento, ¿no? Sino que lugar donde se vive o mora, ¿no? Lugar donde se vive o mora. Ahí viene la palabra, esta es mi morada, ¿no? El lugar donde yo vivo. Y con este concepto ya no era necesario conectarlo con el lugar de nacimiento, sino que el lugar donde eran establecidos. Se establecen un lugar. Ahí es donde mora, ahí está su castillo. Entonces, la primera acepción griega, ¿cierto?, es el lugar donde se vive. La segunda acepción no está conectada con los espíritus, sino que con el respeto. Ellos respetaban los espíritus del lugar, respetaban las culturas del lugar, los espíritus, por supuesto, y las formas del lugar. De hecho, a los romanos les dio un tremendo dividendo esta idea de yo aceptar las culturas de otros lugares, y no me opongo a las culturas de otros lugares, sino que las acepto. Las acepto, las culturas. Y me someto a la cultura del lugar, ¿cierto? Los romanos, ¿cierto?, desde su punto imperialista, digamos, desde su punto de vista de poder que tenían ellos aceptaban las culturas propias del lugar y los espíritus propios del lugar y el respeto a los espíritus. Tanto es así, por ejemplo, la historia que tenemos a Jesús, ¿cierto?, que está en Jerusalén, y Jerusalén era una provincia romana. ¿No? Y cuando hay que juzgar a Cristo, no lo juzgan los romanos, se lo pasan al Sanedrín. Sanedrín, los mismos judíos son los que justician a Cristo en las costumbres de ellos. De hecho, Poncio Pilato, ¿cierto?, se lava las manos y dice: yo no tengo nada que ver aquí, yo soy romano, así que yo hago lo que ustedes dicen. Ustedes son los que imparten la ley, porque ese es su pueblo. ¿Cierto? Eso eran respetuosos, ¿cierto?, de las costumbres del lugar y de la usanza, digamos, de los dioses del lugar. Es una característica de los romanos. Bueno, pero esta característica no era tan simple, porque la verdad es que era bastante más complejo. Ellos practicaban lo que se llamaba la romanización. Así como ellos aceptaban las costumbres y uso del lugar donde ellos iban, cuando llevaban a alguien a Roma, esa persona tenía que aceptar lo que los romanos hacían.
¿cierto? Ellos convertían en ciudadanos romanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a los romanos les faltaba gente para poder expandirse en el mundo. Entonces, una forma de expandirse era producir ciudadanos romanos. Aunque no hayan nacido en Roma, ellos los romanizaban. Se llevaban a los niños, se los llevaban a Roma y los educaban como romanos. Y después los mandaban a los frentes de batalla. Ese es el proceso de romanización. Y estas personas que iban no podían llevar su cultura, no podían llevar sus formas, sino tenían que aceptar las culturas romanas. Ese proceso le llamaban romanización. Convertirlo en ciudadano romano. Muchos dividendos le trajo esto porque le permitió llenar sus filas, digamos, con extranjeros, ¿cierto? Y que se creían ciudadanos romanos. Bueno, y la tercera excepción la dejaron más o menos similar. Uso y costumbres. Por lo tanto, entre el ethos y el more había lo que podemos decir lo siguiente. Entre el ethos y el more hay una traducción, ¿cierto? Ambas, ethos y mores, significan exactamente lo mismo. O sea, etimológicamente son iguales. Hay una homología entre la traducción. Lo que pasa es que el ethos está en griego y el more está en latín. Una es traducción de la otra. Significan lo mismo, ¿no? Ethos, del more viene la palabra moral. O sea, entre la ética y la moral tienen el mismo significado etimológico, la misma raíz. Una está en griego y la otra está en latín, es la misma raíz. Ética y moral. Esas son las similitudes. Las diferencias están en que los romanos, al, al tratar de adaptar el concepto, al tratar de hacerlo práctico para ellos, eh, hicieron algunas reducciones, algunas eh, facilidades, digamos, para poder entender el concepto. Se tomaron algunas licencias romanos para poder traducir este concepto. Lo hicieron práctico. Entonces, en la actualidad se mantiene esta practicidad en la moral, ¿no? Se mantiene esta practicidad. Entonces, se hace una analogía. Dice, la ética es a la moral como la teoría es a la práctica. La ética es a la moral como la teoría es a la práctica. O sea, se conserva y se reserva el concepto moral para los hechos prácticos. Y se reserva el concepto de ética para los aspectos, para los conceptos teóricos. Entonces hablamos de la ética como un sistema, como un estudio, como una reflexión. Eso es ética. Estudiar, sistematizar, reflexionar, analizar, cuestionar. Eso es un trabajo mental. Eso es ética. Y por otra parte, moral tiene que ver con la conducta, con la acción, con el comportamiento del humano. Y la ética, la moral, perdón, la moral en la práctica se convierte en una guía de la conducta humana, ¿no? ¿Cómo debe cumplir la conducta humana? ¿Qué debe hacer una persona? Lo que hace, ¿ah?, es un acto moral, el hacer. Y cuando lo estudiamos, lo reflexionamos, es, es ética. La diferencia entre ética y moral. ¿Qué es lo que vamos a tratar de sistematizar en este rato? Estos conceptos. Voy a aprovechar de abrir un PowerPoint.
Bien, como habíamos conversado, la acepción que la hace iguales esos dos conceptos es el de costumbre. Ahí estamos de acuerdo. Entre la ética y la moral, ambas se refieren a las costumbres, a los hábitos y costumbres. Sin embargo, eh, lo que comentaba recién, la moral se reserva entonces para lo que se debe y lo que no se debe hacer. Entrega normas, reglas y pautas de conducta. Esa es la moral, ¿no? Cuando alguien dice cómo debe hacer las cosas, es moral, una norma, una pauta, el desarrollo, el comportamiento humano. Y la ética se preocupa de una reflexión, ¿cierto? Un sistema que analiza los actos que sean conscientes, inteligentes y libres, para calificarlos como morales o inmorales. El acto, que el análisis ético debe evaluar si el acto es consciente, inteligente y libre. Tienen que darse estas tres condiciones para que el acto sea calificado como moral o inmoral. O sea, yo no puedo calificar un acto como moral o inmoral si carece de alguna de estas tres características: que sea un acto consciente, que sea inteligente y que sea libre. Lo explico. Un acto inconsciente no es un acto moral. Yo no puedo acusar a una persona porque actuó en forma inconsciente y provocó un daño. No lo puedo acusar de daño intencionado. Puedo acusar de negligencia, ¿cierto? Pero no, por ejemplo, el típico caso que ha pasado más de una vez, muchas veces ha pasado, en que las madres recién nacidas, que tienen un niño recién nacido y que le da pena dejarlo en la cunita y lo acuestan en la cama al lado de ella para darle más calorcito, ¿cierto? Para estar al lado de la guagua. Y en la noche, ¿cierto? No se dan cuenta y se giran y aplastan la guagua, ¿cierto? Y la guagua se muere ahogada. Es terrible, pero ha pasado muchas veces. Bueno, esa madre no se le puede acusar de asesinato, aunque la guagua haya muerto. Se le puede acusar de negligencia inexcusable, estamos de acuerdo, pero no es un acto consciente. Ella no quería hacerlo. Entonces, no es un acto moral, es un accidente, es algo fortuito. ¿Que pudo haberse evitado? Sí, pudo haberse evitado, ¿no? Y por eso es la negligencia inexcusable. Pero en ningún caso es un acto de asesinato. ¿Por qué? Porque no es un acto consciente. Para que sea un acto moral también debe ser un acto inteligente. Si la persona carece de inteligencia, no puede ser juzgado, ¿cierto?, moralmente. No se le puede afrontar a la responsabilidad de un acto moral a una persona que no es inteligente. En las películas sale siempre y que se declaran loco para evitar las responsabilidades. Sí, efectivamente, si la persona no es inteligente, tiene un problema mental, queda excusado de su moralidad. No es consciente de sus actos, no es, no es inteligente, por lo tanto, no tiene la inteligencia como para procesar, entonces queda excusado como acto moral. Una persona que no es inteligente, que no tiene la inteligencia para actuar, ¿cierto?, no puede ser demandado con responsabilidad. Y, por ejemplo, la libertad. Si la persona no actúa con libertad, tampoco tiene responsabilidad moral. Por ejemplo, hoy en día se sabe exactamente cuáles fueron los soldados que fusilaron a Víctor Jara. Están los nombres, está el listado y todos confesaron, ¿cierto?,
haber participado del fusilamiento de Víctor Jara. Pero a ninguno de ellos se les puede acusar, ¿cierto?, de haber asesinado, ¿cierto?, o haber fusilado a Víctor Jara. ¿Por qué se les puede acusar? Porque no eran libres para hacerlo. Ellos no podían elegir. De hecho, ellos decían que tenían un teniente que estaba con una pistola, ¿cierto?, apuntándole por si alguno no disparaba. Entonces, obviamente que ellos no eran libres para elegir si disparaban o no disparaban. Y cuando no hay libertad, tampoco hay responsabilidad moral. O sea, para que exista el acto moral, debe contemplar estas tres condiciones: ser consciente, ser inteligente y ser libre. Cuando la persona actúa con estas tres premisas, el acto está constituido de un acto consciente, inteligente y libre, se puede calificar como un acto moral y puede estudiarse éticamente. En ese contexto, Profesor, dígame, disculpe, le quería hacer una consulta. Mixia, dígame. Sí. ¿Usted qué opina de cuando una persona choca en estado de ebriedad y mata a otra? Bueno, ese es el tema. La persona no está muy consciente de sí y por eso que a la gente que atropella, y ahí está el caso, digamos, porque dice, ¿por qué si esta persona tomó y asesinó a otra, le aplica la ley de Emilia hoy en día, que es una ley que es bastante controversial porque justamente las personas no son conscientes de sí, porque el alcohol justamente les quita conciencia, lo hace criminal. Entonces, en estricto rigor, si bien es cierto, hoy en día se han endurecido las penas para los conductores para desincentivar el uso del alcohol en el consumidor, en el maneja, pero la verdad es que tampoco le dan muchos años porque la verdad es que no son muy responsables de sí mismos porque no son conscientes. Entonces, hay una le da raya, dice, pues esta persona mató a 3 personas en su estado de ebriedad y arrasó y mató, ¿no? Entonces, en otras circunstancias, si hubiera querido matarlo, le habrían condenado a cadena perpetua. Sin embargo, la ley de Emilia le da entre 3 a 5 años. Uno dice, bueno, pero ¿cómo se mató? ¿Por qué le dan tan poco tiempo? Y algunos, dependiendo de muchas circunstancias, algunos ni siquiera van presos, digamos. Porque es una ley controversial, porque se opone justamente a este principio, ¿no?, de actuar con conciencia. Entonces, ¿qué responsabilidad moral tiene? Ahora, la idea es desincentivar, o sea, que la gente tenga alguna pena para que evite tomar alcohol, ¿cierto?, y manejar. Entonces, más que nada, las penas son más disuasivas que reales. Por eso que cuando van a juicio y los abogados son más o menos inteligentes, logran establecer que la persona actuó en forma, en estado de intemperancia, dice, y por lo tanto no son responsables de lo que sucedió. No se les Profe, puede acusar de asesinato propiamente tal, se les acusa como accidente, ¿eh? Por eso que tienen tan bajas penas, digamos. Pero, ¿qué pasa ahí? Porque la persona cuando bebe sabe que fue en auto. Sí, claro. O sea, antes de beber está consciente. O sea, él decide beber sabiendo que estaba manejando. Sí, pero él no quería matar a nadie. Por eso que las penas y eh, los agravios respecto de los suicidios, ¿cierto?, o de los asesinatos con estado de ebriedad, no son considerados asesinatos, son considerados accidentes, ¿ah?, donde no está la voluntad de la persona en hacerlo. Eh, por eso que tienen tan bajas penas, porque las penas son más prácticamente para desincentivar el uso del alcohol, ¿ah?, pero son tratados como accidentes, no como asesinatos. Por eso que en general las personas que mueren atropelladas, no se les culpa por asesinato, los culpa por accidente. Y de ahí las bajas penas que tienen, digamos, ¿no? Aunque
moralmente o socialmente, digamos, es muy mal visto. Que alguien mate 4 o 5 personas que están en el paradero esperando micro y pasa alguien, lo arrolla a todo y lo mate, y le den 3 años de cárcel. Le parece absurdo a la gente. Socialmente no es bien recibido. Pero así es la ley, porque no hay intención de matar a alguien. Pero sí está la negligencia inexcusable, ¿no? O sea, haber ingerido alcohol, ¿cierto? Es inexcusable que él vaya en ese estado, maneje. En realidad es lo que se culpa, digamos, la persona se le trata como una negligencia inexcusable, con motivo de muerte. En el fondo, la sentencia es por eso. Por eso es que cuando alguien atropella a alguien y lo mata, no le dan cadena perpetua. Cuando un homicidio debería tener cadena perpetua, sino que le dan 3 a 5 años, dependiendo de la cantidad de gente o lo terrible que sea el asesinato. Pero hoy día tenemos la ley Emilia, que por lo menos castiga, porque antiguamente los atropellos nadie los castigaba, al salir al tiro, o sea, quedaban firmando nomás mensualmente. Hoy día por lo menos tienen algunos años de cárcel. No todos, pero algunos. Por eso que hay varios casos por ahí de hijos de niños ricos, digamos, que han atropellado y han quedado libres. Me dice, pero ¿cómo? Si mataron a gente, atropellaron y mataron y quedaron libres. Bueno, es que los abogados son inteligentes, porque tienen abogados caros y los abogados caros son capaces, digamos, de mover estos argumentos, y lo sacan por accidente o falta inexcusable y queda con firma mensual. Depende mucho del alegato, digamos, de lo habiloso que sea el abogado. Pero los argumentos son eso, no son considerados asesinatos. ¿Por qué? Porque no hay conciencia. O sea, la persona no quería hacerlo, no estaba dentro de sus pretensiones. Porque para que un acto sea moral, debe cumplir con estos 3 requisitos: consciente, inteligente y libre. Y más aún todavía, esto es propio de los humanos, porque los humanos son los que pueden distinguir entre el bien y el mal. El bien y el mal es un fenómeno humano. O sea, el león, por ejemplo, el león que le arrancó de cuajo la mano, ¿cierto?, la manito de una niñita que metió la mano a la jaula y el león le arrancó el brazo. Ese no es un león malo. Él hizo lo que hacen los leones. O este tigre que atacó, ¿cierto?, hace poco, ¿cierto?, y mató a uno de las guardias de los que hacían el aseo. No es un tigre malo, y que sea incorregible. Hizo lo que hacen los tigres, digamos. Ahí, los animales no tienen moralidad, no hacen cosas buenas o malas, no tienen capacidad para elegir. ¿Por qué? Porque no son conscientes, ni inteligentes, ni libres para hacerlo. Ellos actúan por instinto. Y no hay libertad. Entonces, ahondando en el concepto, la moralidad y la ética en particular, digamos, es un fenómeno humano. Los humanos tenemos ética y podemos estudiar las cosas moralmente. Los actos morales son considerados conscientes, inteligentes y libres. Y rescato el tema de la libertad, que yo diría que es el concepto más importante que tiene el acto moral. ¿Pregunta hasta acá? Bueno, esta capacidad que tenemos para poder distinguir entre lo bueno y lo malo, lo simplificamos nosotros a lo que lo llamamos juicio moral. Todos los seres humanos tenemos esta capacidad para hacer un juicio moral y sabemos todos lo que está bien y lo que está mal. Es un fenómeno de la conciencia, vamos a decirlo momentáneamente. Después vamos a analizar un poco más en qué consiste este juicio.
Pero este juicio, el juicio moral, el que nosotros hacemos, la opinión que nosotros damos sobre algo, es calificar nuestras acciones y la de los demás como buenas o malas. Es el juicio, en eso consiste el juicio. Está bien lo que estás haciendo tú, está mal. Yo tengo un juicio y este juicio está basado en criterios, ¿eh? Basado en criterios. Yo tengo criterios y que me dicen que son capaces de decirme esto está bien, esto está mal. Esto es bueno, esto es malo. Ahora, las razones que tenemos para decir bueno o malo lo vamos a analizar en breve. Por mientras, lo que tenemos que saber es que el juicio es una, no quiero decir que es una habilidad, es una condición humana. Nosotros los seres humanos somos capaces de establecer juicios morales. Y decimos a otra persona, mira, me gusta, te queda bien ese vestido, o no, te queda pésimo ese vestido, no, no me gusta cómo te queda. Le dice, no, pero a mí me gusta, está bonito. No, no, a mí no me gusta, te ve, no sé, gorda. Dice, no, se me ve súper bien, está talladito. Dice. Bueno, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Es un tema que nos va a preocupar. En breve nos metemos en ese tema. Porque para algunos algo es bueno y para otros es malo. Tengo un nieto que le gusta el brócoli, encuentra bueno el brócoli, y el otro dice, encuentra malo el brócoli. Para uno es bueno y para otro es malo. ¿Cómo sabemos que las cosas son buenas o son malas? Bueno, es parte de la reflexión que vamos a hacer. Para comenzar esa reflexión, quiero comentar el siguiente. Todo juicio moral tiende a la objetividad. ¿Qué significa lo objetivo? Lo pongo aquí entre paréntesis. ¿Qué es lo objetivo? ¿Alguien me podría definir qué es lo objetivo? Cuando dice esto es objetivo. ¿A alguien se le ocurre alguna definición de lo objetivo? Profe, a mí, Dígame, Catalina. por lo menos en el colegio me enseñaron que era como lo que todos pueden ver, lo concreto, ¿Ya? como Ok. es. Ok. Esta mesa mide 80 centímetros. ¿Eso es objetivo? Tengo una wincha. Mide la wincha, 80 centímetros. ¿Eso es objetivo? Yo creo que sí, porque, o sea, si todos pudiéramos ver la mesa y calcularla, Usted podría viéramos. venir a medirla y decir, sí, efectivamente, son 80 centímetros. Claro. ¿Sí? Sí. Son exactamente las 10 de la mañana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso es objetivo? Sí, porque es un hecho. ¿Ya? ¿Y en Santiago también la misma hora? ¿Son las 10 de la mañana? Sí. ¿Eso es objetivo? Sí, usted me está diciendo que es objetivo. Bueno, aquí vamos a la deformación filosófica. ¿Existirán los objetivos? La verdad es que lo que ustedes me acaban de decir que es objetivo, yo tendría que decirle que no es objetivo. Partamos con la hora. Cuando sean las 12 del día, que son las 10, cuando sean las 12 del día. La pregunta es, ¿a las 12 del día son realmente las 12? ¿Mediodía?
¿Qué creen ustedes? ¿Las 12 son las 12? Quizás no, porque igual se hacen cambio horario. Ya, ya estamos bien, ya estamos avanzando. Claro, uno se pregunta, bueno, pero las 12 son las 12, porque a lo mejor las 12 no son las 12. Es que son las 12, pero en un lugar solamente. En otros lugares no son las 12. Ok, o sea, las 12 no son las 12. ¿Y cómo sabemos que son las 12? ¿Saben ustedes que existe un solo lugar en el mundo? Un solo lugar en el mundo donde las 12 son las 12. Un solo lugar en el mundo donde las 12 del día son las 12 del día. Y efectivamente, donde hay un monolito, ¿cierto? Y a las 12 del día ese monolito no tiene sombra. O sea, exactamente el sol está en su cenit, en el mediodía. Un solo lugar en el mundo. Ahí. En que las 12 son las 12. Que le llaman el meridiano cero, Greenwich. En donde las 12 hay un monolito ahí, no tiene sombra. Y a partir de ese meridiano cero, se suman más 1, más 2, más 3, o menos 1, menos 2, menos 3. Se llaman uso horario. Y de acuerdo al uso horario del país, los chilenos ponemos de acuerdo, ya mira, hoy día vamos a cambiar, vamos a poner todas las 12, o la vamos a hacer una hora, o lo vamos a hacer una hora, ¿cierto? Y nos ponemos de acuerdo, todos los chilenos, ¿cierto? A tal día, tal hora, vas a hacer la noche más larga o el día más corto, etc. Y nos ponemos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo que las 12 iban a ser las 12 para nosotros ahora, a partir de ahora, ya. O sea, en otras palabras, la hora no es tan objetiva, sino que es un acuerdo, es una convención, para decirlo en términos más simples, es una convención. Nos pusimos de acuerdo que las 12 van a ser las 12. O sea, las cosas no son por sí, ¿cierto? No son en sí, como lo vamos a decir más rato, sino que son para sí. O sea, ¿no? Este concepto existencialista, en sí y para sí. Las cosas no son en sí, sino son para sí, para esto, por este motivo, a ser las 12. Estos 80 centímetros tampoco son objetivos, porque resulta que para poder medir esto necesito una wincha. Y esa wincha es una convención. Claro, porque resulta que esa wincha está hecha en centímetros. Y el centímetro es una fracción de un metro. Y el metro, ¿y qué es el metro? El metro lineal, no estamos hablando del metro de pasajero. El metro lineal. ¿Qué es el metro? El metro es una convención, es un acuerdo. De hecho, en Francia, en la casa de pesos y medidas, hay una barra de cadmio y berilio, ¿sí?, que está guardada ahí a 5 grados de temperatura, ¿cierto?, y a 1,2 atmósferas de presión. Está guardada esta barra de cadmio y berilio, ¿cierto?, que tiene guardado el metro. El metro, esa barra que con temperatura de presión se supone que no varía, porque todos los metales, ¿cierto?, están sujetos a variación de acuerdo a la temperatura y a la presión, pero esa barra está guardada para que el metro no varíe.
Entonces las empresas que quieren fabricar wincha, que quieren fabricar reglas, que quieren fabricar algo en centímetros, van para allá y sacan la medida y compran la medida, por decirlo, la verdad que tienen que pagar, y establecen, ¿cierto? Se llevan el metro, pueden calcular el metro y lo fraccionan en centímetros, etc. Y se llevan la medida, incluso esta casa de precio y medida hace un control de calidad, dice, esta wincha cumple con el estándar o no cumple con el estándar, entonces da certificaciones de que esta regla está estandarizada o no está estandarizada porque cumple con esa regla, con ese metro. Entonces le dan certificados de autenticidad, no es un metro inventado, sino que el metro efectivamente medido y certificado. Eso permite que las reglas todas marcan centímetros y sean los mismos, no sean de centímetros distintos. Que este centímetro tiene más milímetros que el otro. No, hay una casa y medida que vigila y certifica, ¿cierto?, que los centímetros o los metros que se utilicen sea lo que corresponde a esa medida. Por lo tanto, el que yo mida 80 centímetros, lo que está diciendo que lo estoy comparando con un patrón que es subjetivo, ¿cierto? Que a un sujeto se le ocurrió, mira, este va a ser el metro y de aquí con esto vamos a usar como estándar y lo vamos a usar. Por lo tanto, las medidas también son acuerdos. Son acuerdos. Y podremos reflexionar es que a lo mejor las cosas objetivas son en realidad intersubjetivas. De hecho, el gran aporte de Kant, filósofo alemán del siglo XVIII, propone exactamente eso. Las cosas objetivas en sí no existen. Lo más cercano a la objetividad es el acuerdo entre sujetos. La subjetividad, entre sujetos, la intersubjetividad es lo más parecido a la objetividad que tenemos. Cuando hablamos de objetividad, en realidad estamos hablando de intersubjetividad. Las razones que da Kant son fundamentos indudables. De hecho, su análisis parte del objetivo, qué es el objetivo y qué es lo subjetivo. Dice que el sujeto, el concepto de sujeto, viene del latín subjectum, que significa el que sujeta o sostiene. El que sujeta o sostiene, ese es el sujeto, sujeto. El que sujeta o sostiene. Y objeto viene del latín objectum. Objectum, que significa lo sujetado o sostenido. Lo sujetado o sostenido. Ese es el objeto. Sujetado o sostenido. Entonces, Kant hace la pregunta y dice, bueno, ¿podrá existir algo sujetado o sostenido sin un sujeto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podrá existir algo sujetado o sostenido sin sujeto? Yo creo que no, porque ¿quién lo va a sostener? ¿Quién lo va a sujetar? Exactamente. Mira qué interesante la conclusión que llegamos. O sea, todo lo objetivo está sostenido por alguien que lo afirma, alguien que lo comprueba, ¿cierto? O que lo sostiene. Por lo tanto, la objetividad es entre comillas, porque la verdad es que la objetividad en el fondo es un acuerdo entre sujetos. Por eso es que se habla de la intersubjetividad. El objetivo es los intersubjetivos. O sea, dejándose de cosas, las cosas objetivas tampoco existen.
¿Alguien conoce algo que sea objetivo, que no dependa de ningún sujeto? ¿Le han hecho a usted alguna prueba llamada las pruebas objetivas? ¿Han tenido en su vida pruebas objetivas? Bueno, les digo como profesor y como experto en evaluación, no existen las pruebas objetivas. No existen las pruebas objetivas. No existe la objetividad. La objetividad en realidad es un punto de vista que puede ser compartido con otros. Yo digo, esta pared es blanca, ¿no? Y dice, otro que mira y dice, no, no es tan blanca, es con color hueso, ¿no? No, no es tan blanca, el techo es blanco, dice. Pero esto no es blanco. Entonces, ¿serán los colores serán objetivos? ¿Qué piensan ustedes? Los sentidos, que es lo que ratifica y lo que sostiene los objetivos, el mundo real, que se sostiene por la percepción, ¿es objetivo? Eh, Yo creo que no, no lo es. Exactamente. Porque todo lo objetivo en realidad está se ha sostenido por alguien, que puede ser algo compartido. Fíjense que los sentidos nos dan cuenta del mundo real, eh, dan cuenta de una subjetividad, no de una objetividad. De hecho, el gran cambio, y Kant, filósofo alemán, fue el que provocó este cambio, el gran cambio del concepto, digamos, de la objetividad, lo inició Kant y cambió el mundo, digamos, cambió de la época moderna a la contemporánea. El gran cambio del mundo fue de lo objetivo a lo subjetivo. Este gran cambio que hubo respecto a lo objetivo. Fíjense que la época moderna, en la época de Newton, donde las reglas era la maximización de la ciencia, era la objetividad. La objetividad era considerada, ¿cierto?, primordial para hacer ciencia. Entonces había que sacar al sujeto y ver qué queda ahí. Lo que queda es el objetivo. Y había que preocuparse y ser muy meticuloso, digamos, en que las personas no interfirieran en aquello que era objetivo. Entonces se trataba de cuidar la objetividad. La ciencia moderna tiene esta característica, digamos, de buscar la objetividad y tratar de entender el mundo en términos mecánicos y exactos, donde la ciencia moderna establecía a partir de esta objetividad una cierta mecánica. Esta mecánica, ¿cierto?, digamos, derivaba en leyes, ¿no?, y principios. Y toda la ciencia consistía en buscar estas leyes y estos principios. Y aparecen todas las leyes de la ciencia que conocemos, aparecen en esa época. La ley de la gravedad, la ley de la conservación de la materia, la ley de la expansión de los gases, la ley de la sinergia, etc. Todas las leyes que conocemos de la ciencia aparecen en esa época. Y todo se explicaba en términos matemáticos, porque la matemática era como muy objetiva, entre comillas. De hecho, la época moderna, el extremo, digamos, el extremo se llamó el positivismo lógico, ¿no? Todo tenía que pasar por la lógica matemática. Fue la cúspide de la época moderna. El racionalismo, ¿cierto?, y este positivismo lógico. Aunque todo se podía sacar con lógica y con matemática. Y tenían razón. Pero esa sistematización, esa forma, digamos, de ver el mundo en términos
asépticos, que no contaminar con el sujeto, llegó al fin con Kant. Kant empieza a analizar la objetividad y se da cuenta que es imposible sacar al sujeto de la ecuación. No es posible sacar al sujeto de lo observado. No es posible, ¿cierto?, aislar algo, ¿cierto?, sin un sujeto que lo aísle. Entonces, viene el gran cambio, digamos, de cambio de pensamiento, donde la objetividad es la reina, y pasa a ser ahora la intersubjetividad y la subjetividad la que empiezan a que es la característica de la época contemporánea. Hoy en día todos los fenómenos son subjetivos, no son objetivos, no hay fenómenos objetivos hoy en día. La misma ciencia que buscaba leyes en la época moderna, hoy en día la ciencia, la máxima expresión de la ciencia no es una ley, ni un principio, sino que la máxima expresión de la ciencia hoy en día es una teoría. Una teoría, ¿cierto? Es la máxima expresión de la ciencia. O sea, la ciencia lo máximo que puede hacer hoy en día es elaborar una teoría. ¿Y qué es una teoría? La teoría es un punto de vista, la teoría siempre es teoría de alguien. La teoría de alguien. O sea, es un fenómeno subjetivo. O sea, la teoría de Einstein es lo que Einstein pensó. Es su subjetividad. Es como en la teoría de Planck, la teoría de Watson, ¿cierto?, la teoría de Heisenberg, ¿cierto? Ellos no hablan de leyes, sino que hablan de teorías. Y una teoría es lo que afirma un sujeto. El sujeto afirma esto. La teoría de este sujeto establece una forma de pensar. Y yo puedo estar de acuerdo o estar en contra de eso. Incluso puedo modificar y puedo establecer otra teoría donde cambio esa teoría, la modifico y le agrego cosas, le quito cosas. Y hago otra teoría distinta. Y que esa teoría ahora es mía, es otro sujeto. Hoy en día, la máxima expresión de la ciencia es una teoría, y la teoría siempre es de alguien, un sujeto. O sea, lo que estudiamos nosotros son a sujetos, lo que pensaban ciertos sujetos. Nosotros estudiamos la teoría de Einstein, estudiamos la teoría de Heisenberg, ¿no? Estudiamos lo que ellos pensaban y cómo lo hacían y cómo lo deducían. Pero hoy en día ni Einstein ni Planck, ¿cierto?, pensaron en términos objetivos. De hecho, la teoría de la relatividad con la teoría cuántica son dos teorías ampliamente probadas, ¿cierto? La teoría cuántica está probadísima, de hecho, todos los teléfonos pertenecen con aplicaciones de la teoría cuántica, y la teoría de la relatividad está absolutamente probada también. O sea, ambas teorías están absolutamente probadas, la teoría cuántica y la teoría de la relatividad. No hay ningún científico que dude de la teoría cuántica o que dude de la teoría de la relatividad. Porque están ampliamente, y cada vez se están demostrando cada vez más. Einstein tenía razón. Y aparecen las pruebas, digamos, de cómo lo que decía, y exactamente salió como Einstein decía. Y la teoría cuántica no necesita justificar, tiene cientos y miles de logros. O sea, nadie podría decir que la teoría cuántica no existe, perdón, no funciona, o que la teoría de la relatividad no funciona, porque ambas teorías están absolutamente probadas. El problema con la teoría cuántica y la teoría de la relatividad es que ambas teorías no conversan, son antagónicas. El que acepta la teoría de la relatividad tiene que rechazar la cuántica, y quien acepta la cuántica tiene que rechazar la teoría de la relatividad. Y las dos están probadas. Viene el problema que tiene la ciencia. Estas dos teorías no funcionan. Lo inmensamente pequeño con lo inmensamente grande no conversan. Einstein murió intentando, porque Einstein nació de la teoría cuántica y derivó a la teoría de la relatividad. Y Einstein murió tratando de encontrar cómo poder juntar estas dos teorías. Alcanzó a hacer unas cuantas ecuaciones de lo que él llamaba la teoría le llamaban de cuanto unificado.
la teoría de campo unificado, ¿no? Teoría de campo unificado, o unificar ambas teorías, que hablaba de un éter, Einstein. Algo ahí para juntar estas dos teorías. No lo logró, no logró sacar la teoría unificada. Hasta el día de hoy no se ha logrado emparentar estas dos teorías, la cuántica y la relatividad, estando los dos ampliamente probadas. Bueno, la ciencia se ha dedicado por completo a tratar de probar esto. Lo más cerca que se ha llegado, la ciencia, lo más cerca que ha llegado a tratar de establecer una nueva teoría, que le llaman Stephen Hopkins le llamó la teoría del todo, ¿no? Pero hoy en día se le conoce como teoría de las cuerdas. La teoría de las cuerdas tiende a unificar estos dos conceptos. No lo ha logrado a 100%, pero ha avanzado un montón, ¿no? De hecho, la famosa teoría de las cuerdas ya va como en su quinta versión, ¿no? Han habido 5 versiones de la teoría de las cuerdas, que cada una de ellas ha ido mejorando algunos aspectos de otra, ¿cierto? Al parecer, de hecho, se estaba hablando de una sexta todavía, porque todavía hay cosas que no encajan. Pero esta idea de los filamentos en el espacio ha estado funcionando bastante bien. Pero hace poquito se encontraron, cuando el Voyager salió del espacio, digamos, del sistema solar, se encontró con como que se terminó la esfera, digamos, ¿no? Y encontró que había un campo distinto, ¿no? El campo interestelar. Bueno, la teoría de las cuerdas proponía eso, ¿no? Que tenía que pasar ese fenómeno, y fue probado por la NASA. Este rato probó que la teoría de las cuerdas está teniendo alguna razón, está teniendo algunos logros ya. Pero volvamos al tema que nos converge. Hoy en día todo es subjetivo. No hay cosas subjetivas. Nadie puede decir esto es así, porque lo que más hay son teorías. Todo lo que tenemos hoy en día contemporáneo, tenemos que reducirlo a una simple opinión, a un simple acuerdo entre las partes. En eso consiste la objetividad. Por eso que está cuestionada, que está en una ovalada, porque la verdad que la objetividad no es, si bien es cierto, el juicio pretende ser objetivo, la verdad es que no es objetivo, es altamente subjetivo, ¿no? Un juicio moral. Y yo digo, no, pero ¿cómo? Si yo estoy viendo blanco, y para mí es blanco, y yo juro que es blanco, y pongo las manos al fuego que esto es blanco. Y yo estoy convencido que esa persona piensa, cree, ¿cierto?, que es blanco. La pregunta es si otro lo ve blanco o no. Y otro dice, sí, tiene razón, es blanco. Y otro dice, no, no es blanco eso. Lo pone en duda. ¿Y qué dice esta persona cuando pone en duda lo que él cree que acierta cree? Intenta imponer su verdad. Porque para mí es así, si esta cosa es objetiva, ¿cómo vamos a estar diciendo una cosa distinta? ¿Mm? Juicio moral. Y vamos a decir que las cosas son blancas o negras. Dice, por ejemplo, abortar. No, es abortar, matar una guagua, un ser humano. Y yo puedo hacer un juicio. Dice, ¿cómo se le ocurre a alguien abortar? Qué malvada es la persona que se le ocurre abortar.
y hago un juicio. Y para mí estoy absolutamente convencido de que esa es una mala persona la que aborta. Es un juicio. Y yo digo, eso es malo, porque los juicios morales califican de bueno o malo. Eso es malo abortar. Y para mí es absolutamente objetivo eso. No se me ocurre la posibilidad distinta. Pero es un juicio, bueno o malo, que está anclado en el más profundo del ser. Esa persona tiene absolutamente convencida de que su postura es la correcta, y es la cierta, y la verdadera. Por eso que el juicio moral tiene esta pretensión de objetividad. O sea, esa cosa es así, y la persona no duda. Esto es bueno, esto es malo. Las cosas que nosotros creemos que son objetivas, las verificamos y le damos validez universal. Yo le verifico, digamos, por mis conocimientos, por mi sapiencia, o por mi instinto, por los conocimientos, o por las pincadas, por lo que sea, por lo que me han contado, ¿cierto? Y le doy validez universal. Y para mí tiene validez universal, y para los demás tiene que ser igual. Pues si yo lo que yo veo, para mí es objetivo, para los demás tiene que ser igual. El juicio moral tiene este fenómeno de intentar, de lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy percibiendo, tiene validez universal. Se produce un problema ahí. ¿Pregunta hasta acá? Profe, Dígame. buenos días. Yo quería preguntarle, en ese caso del aborto, ¿cómo se llega a un acuerdo? Lo que pasa es que bueno, un tema que lo vamos a ver más adelantito, porque el tema del aborto lo vamos a ver en particular, pero te adelanto algo. La verdad es que estas pretensiones objetivas de los juicios personales son eso, son juicios personales, y hay que tomarlo como eso. El problema de la ética comienza cuando yo ese juicio personal lo hago universal y se lo impongo a otro. Tú eres una mala persona porque abortaste. Tú eres una mala persona. Entonces yo estoy haciendo un juicio y le estoy dando una validez y estoy sometiendo o calificando a la otra persona. Ese es el tema moral. O sea, si todos tenemos un juicio y todos tenemos conciencia de sí y todos sabemos lo que es bueno y malo, la ética consiste en eso, ¿no? Consiste básicamente en que yo no lo haría, pero la otra persona tiene su propia libertad para hacerlo, ¿no? O sea, yo no puedo interferir. Si yo interfiero en la opinión, ¿cierto?, en el juicio, o hago un juicio a los demás con mis convicciones, estoy faltando en la ética. O sea, yo no puedo juzgar a otra persona por lo que yo creo. Lo que yo creo me rige solamente para mis acciones. Yo puedo recomendarle a otra persona, mira, yo no lo haría, ¿no? Yo puedo recomendar mi acción. Yo recomendaría lo que yo pienso, pero yo no puedo juzgar a la otra persona por lo que yo pienso.
La moralidad consiste justamente en eso, en no influir en el otro. O sea, yo tengo una convicción, yo digo, por ejemplo, yo puedo estar de acuerdo con el aborto. Yo no le puedo decir a otra persona, oye, tú tienes que abortar. Si estoy de acuerdo con el aborto, ok. Pero otra persona no puede que diga, no, yo no quiero abortar. Bueno, no, que tú tienes que abortar porque yo estoy de acuerdo que el aborto es bueno. Yo no puedo imponer, ¿cierto? Mi forma de pensar a otros. Ahí está el problema de la ética. La ética no está en lo que yo pienso, sino que en lo que yo hago con respecto al otro. Eh, la ética no está, no tiene un reservorio de cosas que se aceptan, sino que solamente algunas, lo que por convención, y por eso que la ética tiene que ver con la costumbre, porque la convención es lo que siempre hacemos, es lo que se hace. Eh, por ejemplo, usar, eh, no sé, ¿por qué la gente no anda desnuda por la calle? ¿A alguien se le ocurre por qué alguien se hace calor? Dice que en el norte, o sea, hace unos calores inmensos, ¿por qué no puede andar desnuda? ¿A alguien se le ocurre por qué la gente no anda desnuda? Es una pregunta simple, ¿no? ¿Por qué la gente no anda desnuda por las calles cuando hace calor? Profe, yo creo que es porque socialmente no es aceptado, no es bien visto. Yo te lo voy a resumir que no es la costumbre. No se acostumbra a hacer eso. Y la gente hace lo que se acostumbra, no lo que no se acostumbra. Tiene que ver con la moral, ¿no? Y de hecho hay reglas morales, ¿cierto? Hay cosas, por si a alguien se lo olvida, también hay una ley, ¿no? Que es un poco lo que vamos a ver a continuación, que tiene que ver con el derecho. Lo que conversamos antes, que los animales no poseen una ética, ¿cierto? Siempre están ajustados a su naturaleza, la naturaleza les da casi todo hecho, tienen comportamientos preestablecidos, ¿cierto? Su instinto que le llamamos. Y los seres humanos estamos dotados de conciencia, inteligencia y libertad. Y la libertad, que es esta capacidad para elegir, ¿cierto? Jean-Paul Sartre, filósofo francés, dice que el ser humano es libre a la fuerza. Estamos obligados a elegir su propia conducta. Obligados a elegir. Dice. Los seres humanos somos libres y elegimos qué hacer. Obligados, no nos gusta elegir. De hecho, hay un psicoanalista famoso, eh, Eric Fromm, que tiene un libro que se llama Miedo a la libertad. Miedo a la libertad. Los seres humanos le tenemos miedo a la libertad, que es la condición de un momento humano. La libertad. Eh, cuando actuamos en forma libre, ¿qué es la libertad? Y porque estaremos obligados a actuar con libertades. Bueno, cuando actuamos en forma libre, ¿qué es la libertad? Es un concepto bien curioso, ¿no? Analicemos la libertad. Profe, Dígame. a mí en el colegio me enseñaron que la libertad era cuando había voluntad e inteligencia. Sí.
cuando alguien por su cuenta decidía hacer algo. Una persona no es libre cuando la obligan a hacer algo. Ya, estoy de acuerdo con tu definición. Vamos a precisarla más. Si tú tienes hambre, llega a tu casa, tienes hambre, abre el refrigerador y hay un pedazo de torta ahí, media torta. Entonces dice, qué rico, voy a cortar un pedazo, tengo hambre, así que voy a cortar un pedazo de torta y me lo voy a comer. Me pregunta, en ese caso, ¿estás siendo libre? Porque elegiste comerte un pedazo de torta. En parte sí, pero igual uno sabe que comerse el pedazo de torta depende si le hace bien o si no le hace bien. Si uno sabe que no le hace bien y se lo come igual, entonces está siendo guiado por su deseo, por su instinto, no tanto como por la inteligencia. ¿Qué piensan los demás? Yo creo que ahí no hay plena libertad porque, o sea, había solo una torta. O sea, no había una libertad real como para elegir qué es lo que uno quería comer. O sea, te hace falta opciones. Claro. En realidad pasa lo siguiente. Fíjense, si hay necesidad, como el hambre, no hay libertad. Fíjense que lo que supone a la libertad y la necesidad. Si hay necesidad, no hay libertad. Cuando uno es realmente libre y no actúa por necesidad, y tampoco está obligado, porque la necesidad y la obligación suponen la libertad. Cuando uno es realmente libre. Fíjense que la libertad, yo les voy a agregar el concepto mejor, porque si no, no vamos a demorar mucho. Fíjense que la libertad es la bandera de lucha de todas las revoluciones. Todas las guerras han sido por la libertad. Todas las revoluciones se justifican por la libertad. La libertad es un concepto revolucionario. El que quiere ser libre tiene que perder algo, ¿no? La libertad no es gratis. Bueno, Fromm nos dice que la libertad no está en elegir. Perdón, está en elegir, pero no está en realidad la libertad se da en la no elección. O sea, si yo tengo hambre, abro el refrigerador, hay torta, digo, no voy a comer. En ese rato, soy libre. Cuando me opongo a la necesidad, cuando me opongo a algo, tiene un costo de libertad. Fromm dice que por eso que la gente tiene miedo a la libertad, porque la libertad siempre tiene un costo. La libertad es un concepto absolutamente revolucionario, porque yo tengo que negarme algo, tengo que dejar las condiciones dadas para ser libre. No puedo aceptar lo dado, sino que estoy inconforme con lo que hay.
quiero cambiarlo. ¿No? Y en ese momento yo soy libre, cuando soy capaz de negar algo. Cuando están todos en la esquina están todos los niños fumando, y llega alguien, oye, toma, fuma. No, dice, no, no fumo. Ah, pero fuma. No, no fumo. Porque si yo acepto fumar porque los demás están fumando, no soy libre. Me he dejado de influenciar por los demás. Mi libertad está en la oposición. No, no voy a fumar. Ahí soy libre. La libertad se opone a las condiciones dadas. Por eso que la libertad es un concepto revolucionario. La idea de la libertad significa romper con algo. Freud lo analiza bien en su libro, ¿no? Y las conclusiones son impactantes, digamos. Por eso que los seres humanos, que siempre andamos buscando encajar en la sociedad, cedemos nuestra libertad, la cedemos. Y nos acomodamos, nos socializamos, nos convertimos, como dice Ortega y Gasset, en hombre masa, y nos dejamos influenciar, ¿cierto? Nos dejamos influenciar por la moda, por las tendencias, ¿cierto? Por lo que está sonando en el mundo. Pero la verdadera libertad está en la oposición, digamos. Cuando yo me niego a algo, ahí soy efectivamente libre. Dice, Ortega y Gasset dice, en cada momento debemos hacer lo que debemos hacer y debemos evitar hacer cualquier cosa. Debemos cumplir con nuestra obligación y debemos evitar hacer lo que primero se nos ocurra. Dice. No da lo mismo hacer cualquier cosa. Hay dos conceptos que quiero analizar ahora, que es el de Aranguren y de Javier Zubiri, que distinguen dos tipos de moral. La moral como estructura y la moral como contenido. Moral de estructura y moral de contenido. ¿Qué es lo que viene a continuación? Moral de estructura y moral de contenido. Son dos conceptos. Yo no quiero entrar en la trampa de la libertad, a propósito, porque la verdad es que si la libertad define al ser humano, nos coloca en apuro, digamos, ¿no? Bueno, las personas que poseen estructura moral que viene dada por el hecho de que son libres. Todo se rige por su libertad. Si yo no me pongo esto, haga esto, yo defino lo que es bueno y lo que es malo para mí. Cuando una persona actúa como postura. Y todo lo define su grado de libertad. Y también existe como contenido, donde existen determinados bienes, valores y normas que sirven para orientar la libertad de las personas. O sea, si bien es cierto, por una parte, está los que creen que absolutamente todo lo puede manejar la libertad, y los que creen que hay algunas ciertas normas que, como de convivencia, como que siguiendo las normas de los demás, puede orientar la libertad de las personas. O sea, hay ciertas normas y valores, ¿cierto?, que pueden regir a los seres humanos, que le ayudan un poco. Se llama moral de contenido. Por una parte, yo decido lo que es correcto o incorrecto, según mi conciencia, y la otra opción es que se imponen como guías éticas. O sea, alguien me dice, mira, esto está bien, esto está mal, que lo que tú hagas. La primera desarrolla el concepto de lo que se llama la autonomía. Y el segundo concepto es la heteronomía. Es decir, yo me comporto con las normas que dicen los demás. Y se nos viene la pregunta. Obviamente que hay una relación que hay entre la libertad personal y la libertad cuando yo vivo con otros. Hay un principio básico que termina donde comienza la del otro. Hay un principio básico que estamos de acuerdo. Yo soy autónomo mientras no afecte a otros.
¿cierto? Por lo tanto, cabe la pregunta, ¿soy libre para hacer lo que quiera hacer o soy libre para hacer lo que debo hacer? ¿Soy libre para hacer lo que quiera o soy libre para hacer lo que debo? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que lo que debo. ¿Ya, Vicente? ¿Alguien más? Yo igual creo que lo que debo. Hay una tendencia, bueno, entre lo que yo quiero y lo que debo. A ver, voy a poner un ejemplo. Eh, bueno, no ahora porque me imagino que este año ustedes han pasado en sus casas, ¿no? Pero recordándose años anteriores, cuando no tenían problema de salir de sus casas y tenían que levantarse temprano para ir al colegio. Le daban ganas de quedarse en la casa, dice, yo quiero quedarme acostado, no quiero levantarme. ¿Le pasó a alguno alguna vez? Sí, siempre. 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 ¿Y se quedaban o se levantaban igual? Había que levantarse igual, ¿no? ¿Alguna vez a alguno le resultó? Dice, mira, no quiero quedarme acostado, no quiero levantarme hoy día, me quedo acostado en cama y no quiero ir al colegio. ¿A alguien le resultó? A mí sí, muchas veces. Muchas veces. Sí. Hija única. No, pero es que mi mamá era como, como yo era la responsable y estudiosa y cuando estaba cansada y no quería ir, me dejaba porque sabía que yo me ponía al día con todo. Ah, ya. Ok. Pero por lo general, ¿no? Al Y sí final termina siendo lo que debe. me sentía libre cuando no iba. Sí. Pero no es común que resulte, pero bueno, puede suceder. Yo me siento más libre cuando puedo hacer lo que quiero, no lo que estoy obligada. ¿Siempre? ¿Siempre puede hacer Bueno, eso? no siempre, no, porque, por ejemplo, hoy día me sentía muy mal y quería quedarme acostada, pero si no hubiese venido a clase me hubiese sentido pésimo. Bueno, los seres humanos estamos en ese dilema. ¿Hacemos lo que queremos o hacemos lo que debemos? Ahora, lo que debemos lo elegimos libremente. Ahí está el tema. Bueno, y si uno analiza todos los aspectos de la vida humana, se encuentra con este problema. Digamos. ¿Y por qué está estudiando usted? ¿Por qué estudia? ¿Por qué está sacando una carrera? ¿Por qué debe sacar una carrera? ¿Usted debe sacar una carrera o quiere sacar una carrera? Yo quiero, no es porque deba, en mi caso por lo menos, pero yo soy mayor, yo tengo 39 años. ¿Ya? Y es porque me di cuenta aquí en la cuarentena de que mis hijos están creciendo, mi esposo trabaja y va a llegar un día en que voy a estar sola en la casa y no voy a tener nada que hacer.
Pero ¿usted cree que debe hacerlo o que quiere hacerlo? Yo quiero hacerlo. ¿Qué piensan los demás? Yo creo que un poco de ambos. Sí, en realidad nos debatimos siempre en esta disonancia, ¿cierto? Bien, les quiero contar lo siguiente, nos queda poquito ya para terminar. Existen algunos filósofos como Nietzsche, Sartre, Albert Camus, que niegan la posibilidad de establecer un contenido moral objetivo. O sea, no hay una moral objetiva, sino que todo parte del campo del principio de la libertad, de la autonomía. Entonces, nos dicen que no existen principios ni valores guías. Somos libres y estamos solos en cada uno de nuestros, depende de los fines y los valores y principios. O sea, en el fondo, quien manda nuestra conciencia individual. Mi conciencia es la que me dice yo lo que debo y lo que no debo hacer, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal. Actúan en forma autónoma. Esto es lo que piensan estos autores, ¿no? Nietzsche y compañía, que es un pensamiento absolutamente válido, ¿no? Y tiene un razonamiento bastante interesante, ¿no? Nietzsche tiene unos libros, Más allá del bien y el mal, por ejemplo, que hablan a nuestro aspecto de la ética, que deja clarísimo, digamos, que la libertad es lo que determina al ser humano. Pero, sin embargo, la mayoría de los filósofos occidentales, por supuesto, aunque reconocen la libertad humana, plantean que existe un contenido moral objetivo. Un orden moral superior a la voluntad de las personas que debe servir de guía moral. Y esto hace que las voluntades de las personas, los gustos, las conveniencias, los deseos, ¿cierto?, hacen que las personas tengan distintas formas de entender. Como resumen, vamos a explicar todo. Sí, entonces existen dos posturas, una moral, una autonomía moral absoluta, donde no existen normas morales y objetivas, y la tradición occidental, ¿cierto?, que establece que existen los contenidos morales, aparecen valores y normas objetivas. En el fondo aparece una heteronomía. Entonces hay dos caminos acá. O seguimos el camino que nos dice Sartre, donde no existen guías generales y no existe nada objetivo, sino que todo depende de la conciencia individual y depende de la estructura de la libertad, y cada ser humano es capaz de construirse a sí mismo. O la otra alternativa es que existen contenidos morales, y existen valores y normas que nos ayudan, ¿cierto?, a determinar más o menos un cierto comportamiento que nos orienta y que nos dice cómo debemos comportarnos. Una heteronomía moral. Entonces, tenemos el camino de la autonomía y el camino de la heteronomía. Le hago esta diferencia porque vamos a encontrarnos en el curso en varias oportunidades con estos principios, ¿cierto?, en que dice que todo al final lo dice la conciencia individual y que todo está regido por la libertad, como lo dicen estos autores, ¿no? Que es un pensamiento que está todavía presente, pero vamos a seguir por orden del curso, ¿no?, por metodología, porque no se puede hablar sobre la conciencia individual o la guía de la conciencia individual, porque cada persona es capaz de elaborar su propia concepto. Pero sí podemos hablar de heteronomía, de normas y valores, ¿cierto?, aceptados por la sociedad. Por lo tanto,
este curso, sigue el camino de la heteronomía, sin desconocer de que existe un principio de autonomía moral. ¿Ya? No vamos a desconocer el principio de autonomía moral, pero nos vamos a guiar por una heteronomía para poder tenerle contenido intersubjetivo al curso. ¿Se entiende la idea? O sea, no vamos a conocer la autonomía moral, pero vamos a continuar con las reglas de la heteronomía. ¿Ya? Eso sería la clase de hoy día. Hasta hoy día. Primera clase. ¿Preguntas y consultas? Angie, está levantando la mano. Sí, profesor, buenos días o buenas tardes, no sé la hora. Buenos días. Quería consultarle normalmente como hasta qué hora van a durar las clases, más que nada como para organizar el horario. Bueno, la verdad es que yo tenía de 9 a 10:30, pero sus compañeros me dijeron que comenzábamos, que ustedes le habían dicho que eran las 9:15. Entonces, vamos a hacer de 9:15 hasta 10:45. ¿Les parece? Estamos pasados. Ok, profe, gracias. Ya. Ok, si no hay consultas, dejamos la clase hasta acá. Los espero el próximo viernes a las 9:15 o las 9. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que a las 9. 9:15, profe. 9:15. 9:15 mejor. Sí. Ya. 9:15. Ok. 9:15 el próximo viernes. Sin falta, en punto partimos. Profesor, Sí, profe. buenos días. Sí. Una consulta. Consulte. ¿Cuál es la modalidad de las pruebas en este ramo? La verdad es que no hago pruebas. ¿Y cómo hace las evaluaciones? 2 trabajos individuales y 3 trabajos grupales. ¿Los grupos los elegimos nosotros o ustedes? Ustedes lo eligen. Yo les voy a entregar después las condiciones para cada trabajo y para cada grupo. Ya. Gracias, profe. Sí, de hecho, vamos a hacer exactamente 11 o 12 grupos. Así que más o menos son como de 4 a 5 personas por grupo. Después en el programa tengo que pasar el programa, a ver si alcanzo a cargar el programa. Le tengo que dar un detalle de los trabajos que hay que hacer. Los 2 trabajos individuales, que son los 2 primeros, son trabajos individuales, los 3 siguientes son trabajos grupales, que tenemos todo el semestre para ir desarrollándolo. Con eso no, la verdad es que las pruebas, nunca hemos resultado las pruebas online. La última prueba que hice, de las 40 pruebas que había que hacer, 35 eran iguales. No tiene ningún sentido. Así que, si no me consulta, muchachos, nos vemos el próximo viernes. Sin falta. Ok. Chao, profe, que esté Nos bien. vemos. Hasta luego, Chao, profe. profe. Gracias. Chao, profe, hasta luego. Chao, profe. Chao. Chao. Chao.